Ok, buen día. Nosotros vamos a hablar sobre el artículo 4, que serían los motores de diésel marinos y su funcionamiento, ¿no? Así como las aplicaciones que se usan en ellos. Nuestro equipo está conformado por Andrés Peralta Córdoba y por mí, Gabriela Lorana Valenzuela Muñoz. Comencemos, ¿ok? ¿Qué nos habla el artículo 4? Primeramente, vamos a hablar sobre los motores de diésel marinos, que tienen como objetivo determinar las condiciones reales del motor en términos de eficiencias de combustible, confiabilidad y corregir el funcionamiento de sus subsistemas. También como el sistema de inyecciones de los combustibles, el sistema de sobrealimentación y tren de válvulas. ¿Ok? Pero, sin embargo, en el caso de los diagnósticos rápidos, especialmente durante el funcionamiento normal del recipiente, hay solo posibilidades limitadas para mediciones correctas, por así decirlo, de todos los parámetros del motor. Ok, el ciclo de operación podría usarse para estos casos para aclarar los posibles problemas para referirse a la operación particular del motor, que es lo que nos importa. Los diagnósticos de fallas basados en matemáticas se están convirtiendo en un enfoque muy prometedor. También se utilizan de diferentes tipos de modelos matemáticos, dependiendo de las tareas del diagnóstico. También hoy en día se están usando las redes neuronales, que estas se basan en lo que se podrían aplicar para modelos que puedan generar una decisión durante la operación del motor. Algo que cabe recalcar son los DEPAS Handy, que son conjuntos de herramientas de diagnóstico desarrollados para motores de diésel marinos, que serían principales y auxiliares. Estos también permiten medir como un diagrama de presión en el cilindro junto con vibrodiagramas de cierre de las válvulas de inyección, admisión y escapes de combustibles. ¿Ok? Vamos a pasar a lo que serían los Blitzsprout. Esas son como herramientas de simulación del ciclo operativo del motor de combustión interna. ¿Ok? Proporcionan estática y transitorias de simulación del ciclo de funcionamiento de estos motores de encendido por compresión, encendidos por chispa y etcétera. Estos también se pueden ver desde cualquier dispositivo que tengan acceso a Internet y no se requiere una instalación. Probablemente sería algo muy funcional a mi ver. Ok, los Blitz Pro se pueden utilizar para acumular estadísticas para el determinado motor durante su tiempo de funcionamiento, lo que podría ser útil para el análisis de las condiciones actuales del motor. O sea, nosotros tendríamos un registro en esta página y pudiéramos estar viendo cómo está funcionando, todas sus estadísticas. El enfoque básico sigue siendo el mismo. El motor se divide en un par de termodinámicas abiertas, que son los OTEs o los OTS, por así decirlo, que interactúan entre sí mediante procesos de intercambio de energía y masa. Existen tres tipos, que son los modelos cuasiestacionarios de cero dimensiones, de zona única, modelo cuasiestables de dos zonas y lo que sería el modelo inestable 1D. Vamos a hablar de los primeros. Estas se utilizan en el conjunto universal de ecuaciones. Esas ecuaciones se basan en los conceptos de la primera ley de la termodinámica, ya viste en clase, ¿no? Igualdad de las propiedades de los gases de trabajo para cada punto del volumen y la ley de estado de los gases y más ecuaciones de equilibrio. En el segundo punto, que es del modelo de dos zonas, el sistema termodinámico se divide virtualmente en dos termodinámicos, por así decirlo, o sea, en dos sistemas, y esos interactúan entre sí. El concepto general para el modelo de dos zonas es la equivalencia de presión para ambas zonas y superficies, límites flexibles impenetrables entre ellos, o sea, no pasa energía. Y por último, los modelos inestables 1D. Esos se utilizan para considerar los efectos pues inestables ya mencionados del flujo de gas de los sistemas de admisión y escape. Ok, eso sería todo de mi parte y a continuación les voy a explicar a mi compañero los siguientes puntos. Bueno, a continuación seguiremos con la simulación matemática para las cuestiones de diagnóstico. Para esta simulación tenemos en cuenta que con un motor principal de diésel, el cual está instalado en el granelero, este cuenta con dos turbocompresores, los cuales accionan directamente la hélice de paso fijo. Para esto se realizaron varias mediciones con equipos de PAS Handy, los cuales incluyen diagramas indicados,
vibrodiagramas de la inyección de combustible y del cierre de válvulas, y esto para el escape de motor, los cuales funcionan a 66 y a 77 revoluciones por minuto. Aquí se nos muestra una gráfica en los cuales en estos diagramas se muestran cómo la señal del sensor de vibración se muestra de apertura y cierre de válvula en la inyección de combustible. En el caso A es a 66 revoluciones y en el B a 77 revoluciones por minuto. Esto en base a los resultados tenemos que el motor funciona con normalidad, pero tenemos que averiguar porque hay una enorme diferencia entre las presiones máximas de compresión entre los cilindros. Para esta explicación se utilizaron varios simulacros matemáticos, del cual depende del ciclo de funcionamiento del MAN 6L80MCE. Aquí contamos con otra gráfica en la cual en este caso se muestra el perfil del óvulo de escape, el cual que tiene como objetivo disminuir la válvula, la velocidad de la válvula. Aquí en estas gráficas mostramos la comparación de los parámetros del motor, los cuales se simularon. Contamos con una desviación estándar para la presión máxima del 2% y para la presión de compresión del 4.2%. También contamos con una desviación relativamente grande con el consumo específico de gasolina. Esto, al comparar los datos experimentales y simulados, se puede afirmar que la variación de presión de compresión está causada por un cierre desigual de la válvula de escape y que las condiciones de los asientos de las válvulas y los anillos de compresión son normales. Los resultados de la simulación ofrecen una amplia imagen de la influencia del momento del cierre de la válvula en funcionamiento con el motor. En estas gráficas tenemos que si un cierre tardío de válvula de escape provoca una disminución de temperatura de compresión y por lo tanto un mayor periodo de retardo en el encendido. ¿Esto qué quiere decir? Esto indica que la combustión inicia más tarde y así disminuyendo la eficiencia y aumentando temperaturas. En la discusión tenemos que la simulación matemática puede ser una poderosa herramienta para analizar datos experimentales de los procedimientos de diagnóstico de los motores de diésel marinos. Esto ayuda a aclarar las verdaderas razones y causas de las desviaciones observadas en el funcionamiento del sistema del motor, como los combustibles y los turboelementos para los problemas de diagnóstico de motores de dos tiempos. La simulación matemática que nos proporciona una estimación de la irregularidad de la inyección de combustible y de la carga de potencia y por lo tanto cilindro de motor, una detección del cilindro más cargado en términos de mayores temperaturas dentro del cilindro en la apertura de la válvula de escape. También una explicación de la variación de la presión de compresión por los cilindros del motor, que podría ser causada por la diferencia del cierre de la válvula de escape entre los anillos o por los anillos de pistón. Revelar la influencia del cierre de la válvula. Esto en los parámetros del motor en cilindro, como los procesos de intercambio de gases, combustión del combustible y temperatura de los gases de escape. Y también un diagnóstico continuo en funcionamiento del turbocompresor.